Es habitual que las clases las grabemos. Si yo me olvido y comienzo a hablar, les pido por favor que me avisen, me interrumpan y me digan, profe, poné a grabar, porque es un recurso más para aquellos que no pueden participar o que por algún inconveniente con la conexión, por ahí no pueden alcanzar a ver la clase completa. La dejamos grabada, la subimos al YouTube de la facultad y ahí está disponible. Yo habitualmente lo que también hago es en el mismo Pedco, les pongo el link para que accedan directamente desde Pedco a donde está la grabación, pero si ustedes van al YouTube de la Facu, ahí van a encontrar las clases del cuatrimestre anterior, las del otro, o sea, desde que lamentablemente comenzó la pandemia, estamos hablando de marzo 2020, las clases que yo he dado están la mayoría grabadas. Como dije en la clase anterior, aquellos que pueden, que no les genere algún inconveniente, ya sea en el ancho de banda o que se sientan invadidos en su intimidad, les pido si pueden conectar la cámara, para mí es mejor, porque me resulta más sencillo dar una clase viendo caras que viendo nombrecitos y algunas fotos. Pero no es obligatorio, es un pedido, una sugerencia, gracias Sergio, que habitualmente hago. Antes de comenzar con la clase propiamente dicho, abro unos minutitos para dudas, preguntas, temas que quieran que aprovechemos ahora a hablar, antes de que arranquemos ya con el dictado de la clase. Por mí no, Profe, sí, yo tenía una duda Escucho. de cuando vimos el principio protectorio, la condición más beneficiosa es solamente para cuestiones de hecho, Sí, ¿sí? vimos el principio protectorio. Ahora vamos a hacer un repaso. Constanza, la respuesta concreta es sí. Es solo cuestiones de hecho, son cuestiones fácticas. Pero iba a arrancar con algún pequeño repaso. Así que, ¿alguna otra duda o pregunta de cualquier índole del resto? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguro? Hablen ahora o callen hasta dentro de 1 hora 45, más o menos, con las preguntas. Así que prepárense. Listo, si no hay, largamos. Si ocurre algo, me preguntan. Volvemos a métodos habituales de mis clases. Van a ver que soy bastante estructurado y repetitivo. Algunos dicen que aburrido, procuremos que no. ¿Dónde estamos? El programa está acá de fondo, estamos en la unidad 1, estamos dando los primeros pasos del cuatrimestre. Perdón, esto nos va a llevar a ustedes y a mí tener algo de paciencia hasta que empecemos a traccionar con alguna velocidad en el dictado de la materia. Es profeso, los temas van a ser dados como ralentizados y hasta repetitivos, pero esto tiene una razón de ser, que es saber de que cuando se arranca de cero la materia, no aquellos que ya a lo mejor tuvieron la posibilidad de cursarla y por algún motivo la dejaron, sino cuando se arranca de 0 hacerse a la terminología y a de qué estamos hablando cuesta, como en todas las disciplinas del derecho. Entonces, mi objetivo, estas primeras 3, 4 clases, que es el desarrollo de los principios, es ir muy lento. Si hay que parar, se para; si hay que volver, se vuelve; si hay que repetir, se repite, para que esto vaya quedando como un concepto firme, para que no nos vayan quedando en el aire, porque si acá no hacemos un arranque sólido, después vamos a tener problema en el curso del cuatrimestre. Entonces, la clase pasada fue una clase muy introductoria de qué viene la materia, cómo está dividida, derecho del trabajo y derecho de la seguridad social, derecho del trabajo en derecho individual y derecho colectivo, y arrancamos dentro de derecho individual a ver los principios del derecho del trabajo. Y dijimos que los principios, como toda disciplina autónoma los tiene, le sirven tanto al legislador, tanto al juez cuando aplica, como a las partes cuando tienen un conflicto. Eso lo hicimos con alguna extensión más, por supuesto. Aquí solo estoy repitiendo pequeñas frases o links de lo que vimos la clase pasada, y comenzamos con el principio protectorio, con la observación de que para algunos autores es el único de los principios del derecho del trabajo, es la razón de ser del derecho del trabajo, dicen algunos autores, entre los cuales está Fernández Madrid. ¿Por qué? Porque la intervención del Estado
ha sido justamente para procurar igualar esa relación que nace desnivelada. Recuerden aquí que el principio de la autonomía y de la libertad, principio madre en el derecho contractual clásico, está alterado o se ve de alguna manera afectado. ¿Por qué? Porque el legislador ha entendido, y ese es el porqué del nacimiento de esta disciplina, que hay una de las partes contratantes que es más débil, que no está en la misma condición. Esa parte es el trabajador, claramente, y en función de ello es que se predisponen normas de orden público, hablamos del concepto del orden público laboral, que son de carácter obligatorio, que son inderogables, que son irrenunciables, que aun cuando la parte quiera dejarla sin efecto, automáticamente esa disposición va a ser considerada nula y va a ser reemplazada por la legislación laboral. Vamos a poner un ejemplo para ampliar ese concepto que ya hemos visto. Supongamos que yo firmo frente a un escribano público un contrato con todos los requisitos legales y digo que estoy celebrando una locación, servicio y obra en los términos del nuevo Código Civil y Comercial con una empresa. Pero resulta que yo soy unipersonal, no tengo estructura, no tengo organización, hago la tarea solo, cumplo un horario, estoy subordinado a las indicaciones que me dan y cobro un sueldo. Estas caracteres que todavía no hemos desarrollado, porque la clase de contrato de trabajo va a ser la semana que viene, a ustedes ya van a tener que empezar a sonarles que si se dan eso, lo que se denomina la triple subordinación, subordinación técnica, económica y jurídica, estamos en presencia de una relación laboral. Entonces tomemos el ejemplo, con pinzas, pero tomémoslo. Si yo firmo un contrato en términos civiles y comerciales, del Código Civil y Comercial, lo hago por ante un escribano, firmo como acto voluntario, libre, lícito, y luego quiero invocar que hay una relación laboral. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Al haber ya firmado un contrato, ¿ya quedé directamente condicionado a lo que firmé? ¿Qué opinan? Profe, yo lo que Sí, entiendo no, es que si hay porque es orden público. una relación de dependencia, no es válido el contrato porque es un contrato de trabajo. Se tiene que aclarar. Bien. Ahí yo diría que puede ser un contrato de trabajo, pero una relación de consumo, o perdón, una relación laboral, ya previamente, de contrato. Bien, pero la pregunta es, si las partes lo han acordado libremente y le dan forma de escritura pública, ¿puede aún quien invoque ser trabajador pretender nulificar ese acto y que se impongan las disposiciones de la ley de contrato de trabajo? Para mí no sería válido, sería nulo. Y si es nulo, ¿cuál va a ¿No ser? prevalece el orden público ahí, profe? Sí, la respuesta es sí. O sea, sean más, convénzanse ustedes mismos y sean más categóricos. La respuesta es, por más forma que le quisiéramos dar, por más que lo estructuremos frente a una escritura pública, aquí lo que rige es el orden público laboral, que es inderogable y es irrenunciable. Por lo tanto, quien dice ser el trabajador va a poder invocar esa condición, va a poder pedir la nulidad del contrato civil y comercial y por lo tanto va a poder hacer valer las cláusulas de la ley de contrato de trabajo o de toda la legislación laboral, dicho de manera más amplia. Hay otro principio que vamos a ver luego, que lo voy a remarcar ahora para que lo vean en el programa, que se llama primacía de la realidad, que es un principio muy utilizado en el ámbito del derecho laboral, que me apuro, adelanto el concepto más allá de que lo vayamos a ver luego, que significa lo siguiente: poco importa lo que las partes digan que han convenido o que han realizado, sino que lo que manda al juez es resolver en base a lo que se pruebe, a lo que verdaderamente ha ocurrido. Eso se llama principio de primacía de la realidad. La realidad tiene mayor valor y mayor fuerza que aquello que esté en un papel, que se diga que ocurrió, cuando en realidad se demuestre lo contrario. En el ámbito del derecho del trabajo, por eso en este caso concreto, por más que las partes digan que han celebrado un contrato de locación, si el trabajador o quien se dice ser trabajador invoca y prueba la relación laboral, manda la relación laboral.
el principio de primacía de la realidad lo obliga al juez a estar a lo probado, no a lo que las partes dicen que ha ocurrido. ¿Se entiende eso? Es muy importante, luego lo vamos a desarrollar en extenso al principio de primacía de la realidad, pero para que ya tengamos esa noción. Entonces, en la clase pasada, lo que habíamos hecho es abordar el principio protectorio y habíamos comentado de que este principio, para la doctrina clásica que divide a los principios tal como el programa sigue la misma denominación de los principios que hizo el doctor Vázquez Vialar, un doctrinario ya fallecido, que estaría en este mes cumpliendo 100 años de edad, fallecido hace varios años. Es un doctrinario clásico que clasificó a los principios del derecho del trabajo así como están en nuestro programa. Y dentro del principio protectorio dijo que hay 3 reglas básicas que nos permiten interpretar el principio protectorio. Esas reglas son las que vimos en la clase pasada, que es el indubio pro operario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa. ¿Se acuerdan? No voy a repetir salvo que exista duda de alguna de las reglas, porque si no es como que la clase se nos embarra y no avanzamos, digamos. Si hay alguna duda de lo que dimos en la clase pasada, me preguntan y sin ningún problema lo vuelvo a dar. Pero si está entendido, avanzamos un poquito a otro principio. Escucho, díganme ustedes. No me quieren decir nada. No quieren hablar conmigo. Hoy se han levantado. Bueno. Puse de fondo, porque antes de continuar con los principios, vamos a hacer un pequeño paneo a algunos de los artículos de la Ley Contrato de Trabajo, porque los primeros artículos están vinculados con los principios, entonces quiero que vean cómo está reflejado algo que hablamos en la clase pasada en el articulado. Primero, vamos a recordar, porque ya lo hemos dicho, pero vamos a recordar, que esta Ley Contrato de Trabajo, LCT, la van a encontrar siempre abreviada así, tiene un número original, que es la Ley 20.744, aquí lo ven arriba. Ese número original ha sufrido reformas por leyes posteriores, pero en realidad el texto sigue siendo referenciado como el de la Ley 20.744, con la reforma más importante que tuvo rápidamente, que fue lamentablemente en el gobierno de facto del año 76, con la Ley 21.297. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de una ley del año 73 que rápidamente, gobierno militar de por medio, es modificada y en algunos temas de manera muy sustancial, y recuperar el articulado original, el articulado de la 2744, ha llevado décadas. De hecho, en los últimos 5 años se han generado, o 10 años, reformas que lo único que han hecho es volver al texto original de la 2744. Verán el impacto que tuvo el gobierno de facto. Por supuesto, en el ámbito del derecho laboral fue un impacto demoledor porque prohibió directamente los sindicatos y dejó sin efecto la ley de asociaciones sindicales, y en el ámbito de la ley de contrato de trabajo restringió los derechos del trabajador, que después lentamente en la mayoría de los casos se han ido recuperando. Dice el artículo primero, como fuentes de regulación, algo que mencionamos la clase pasada y ahora lo ponemos en el texto de la ley, que son el contrato de trabajo y la relación de trabajo, se rige por esta ley, que es la ley Contrato de Trabajo, ley 2744, por leyes y estatutos profesionales, que son los denominados estatutos especiales. ¿Se acuerdan cuando hablamos los que tienen el de la construcción, la trabajadora de casa particulares, los jugadores de fútbol profesional, los trabajadores rurales? Tienen leyes que se denominan estatutos profesionales o estatutos especiales. Por las convenciones colectivas o laudo con fuerza de tal, mencionamos qué son los convenios colectivos de trabajo y dijimos que en esencia participan de la naturaleza de un contrato, porque son un acuerdo de voluntades, donde las voluntades expresadas son de la asociación sindical por un lado y de las cámaras de empresarios por otro. Esa es la naturaleza de un convenio colectivo, que una vez homologado por el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación, tiene fuerza para todos. Y dijimos que los laudos, alguna de ustedes aportó, dijo que era la resolución que dictaba el árbitro, eso es un laudo. Los laudos también, una vez que están dictados, tienen fuerza de fuente regulatoria. Por la voluntad de las partes, lo dijimos que lo había agregado el famoso artículo 12, que una vez que las partes convienen y pactan algo, pasa a ser
de orden público, y por último, por los usos y costumbres. Si bien la utilización de usos y costumbres en el ámbito del derecho laboral con el paso del tiempo va quedando bastante restringido, sigue siendo fuente, no solo porque lo dice la norma, sino que en alguna oportunidad los jueces tienen que recurrir a cuáles son los usos y costumbres en determinadas actividades de algo que no esté regulado. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que explicamos la clase pasada para tener una idea de cómo podía estar regulada una relación laboral, ahora lo ponemos en el texto del artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son las fuentes de regulación. ¿Dudas o preguntas respecto de esto? No, profe. ¿No? Perfecto. Avanzamos un poquito. Dije también la clase pasada que lo que íbamos a estudiar en esta materia era no todo tipo de relación laboral, sino pura y exclusivamente las relaciones subordinadas, es decir, los vínculos en relación de dependencia. ¿A quiénes hemos excluido cuando decimos eso? A los autónomos. Alguno de ustedes dijo a los monotributistas, es correcto, pero los monotributistas son un tipo de autónomos, porque también puede ser autónomo un responsable inscripto. O sea que la categoría de monotributista o responsable inscripto no hace a la autonomía, sino que hace a la forma en que está vinculado con la FIP, o sea, cómo tributa sus impuestos. Y también dije que no solo íbamos a limitar el estudio a los trabajos subordinados en relación de dependencia, sino que también lo íbamos a limitar a la actividad privada, es decir, íbamos a excluir en principio a los empleados públicos, tanto nacionales, municipales, como provinciales como municipales, salvo que el convenio colectivo que regule a esa actividad del empleo público remitiera a la Ley de Contrato de Trabajo. ¿De dónde surge esto? Del artículo 2. Ámbito de aplicación. Voy a ampliar un poquito la ley por aquellos que estén con dispositivos por ahí más chicos, se les complica verlo. Y me voy a hacer un espacio yo. La vigencia de esta ley queda condicionada a la aplicación a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico al que se halle sujeta. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables, es decir, excluyen, y aquí voy a hacer, antes de leer los incisos, una salvedad. Los únicos que están excluidos son verdaderamente los del inciso A. ¿Por qué? Porque van a ver que los del B y el C, que originariamente estuvieron excluidos, ya no lo es tanto, porque los estatutos especiales también han hecho de aplicación la Ley de Contrato de Trabajo. Leemos para que se entienda. Inciso A. A los dependientes de Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluye en la misma o en los regímenes de convenio colectivo de trabajo, que es lo que acabamos de explicar. B. Al personal de casas particulares. Este personal de casas particulares, lo dijimos el otro día, son los ex servicio domésticos, que estaban regulados por un decreto bastante pobre en cuanto a la protección de los derechos del año 57. Ese decreto fue modificado, fue derogado y modificado por un nuevo estatuto especial para los trabajadores de casas particulares. ¿Y qué ocurre? Que el Estatuto de Casas Particulares actualmente dice que se rige por ese estatuto y de manera supletoria por la Ley Contrato de Trabajo en todo lo que sea compatible. Esto es, aplica un criterio que es genérico, que es el criterio de la aplicación supletoria por compatibilidad. Siempre que sea compatible, también se le aplica la Ley Contrato de Trabajo. Entonces, aquí, ¿qué hizo el legislador? En vez de derogar los incisos B y C, los dejó, pero miren cómo están redactados. Arriba dice, las disposiciones de esta ley no serán aplicables, aquí, ¿no? Y acá dice, al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones de la presente ley les serán de aplicación, en todo lo que resulte compatible o no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico o cuando así lo disponga expresamente. Esto es la ley 26844, que es la ley que regula el estatuto de los trabajadores de casas particulares. ¿Se entiende o no se entiende lo que estoy explicando? Veo pocas caras, por eso pregunto, porque me queda la duda. Sí, profe. ¿No es Sí, medio sí. como que la norma no tiene tanta... perdón, me trabo. Iba a decir que la norma
tan de coherente. Claro, carece de sentido, porque en vez de haberla derogado, que hubiese sido lo lógico, la mantuvieron con una disposición general que dice no serán aplicables, y después, apenas comienza el inciso, dice, sin perjuicio que las normas de la presente ley serán de aplicación, con lo cual le da la aplicación, porque entra en el régimen de la aplicación por compatibilidad. O sea, en la medida que las disposiciones de la ley contrato sean compatibles supletoriamente al estatuto de casas particulares, se aplican. Esto fue un cambio sustancial porque hasta antes que se dictara la ley 26844, en el decreto original de los trabajadores de servicio doméstico, no se podía aplicar la ley contrato de trabajo. Se regían pura y exclusivamente por el Estatuto de Trabajadores de Servicio Doméstico, y el estatuto decía que no se podía aplicar ni supletoriamente la ley contrato de trabajo. Entonces hubo un cambio en la estructura del legislador y han dejado un inciso que carece de sentido. También el siguiente, porque el siguiente, las disposiciones de esta ley no serán aplicables, lo dejé remarcado arriba, a los trabajadores agrarios, sin perjuicio que las disposiciones de la presente ley les serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se ponga la naturaleza y modalidades propias del régimen de trabajo agrario. Esta es la ley 26727, que es el Estatuto del Trabajador Rural o Agrario. O sea, ese número de ley es donde está legislado el nuevo estatuto del denominado antiguamente peón rural. El régimen agrario se rige por la ley 26727. Es decir, que a partir del año 2011, porque estas leyes son bastante contemporáneas una con otra, la de casas particulares y la de rurales, estos estatutos, solo han quedado excluidos de la ley contrato de trabajo los empleados públicos. Porque el resto, que no están acá, por ejemplo, si yo les hablo de la construcción, les mencioné la clase pasada y alguno de ustedes dedujo de que los trabajadores de la construcción lo que tienen de especial, si podemos hablar de algo especial, es la duración, porque a lo mejor la tarea se agota con la obra, entonces yo no necesito un trabajo, yo empresa constructora no necesito a lo mejor un especialista en Durlo toda la vida, porque Durlo me toca determinado tiempo en una obra y se terminó la obra y ¿qué hago con el especialista en Durlo? Entonces, esa es la característica de la construcción. Pues bien, la ley 22250, que como verán es bastante vieja, ya contemplaba que para los trabajadores de la construcción se aplicaba la ley contrato de trabajo de manera supletoria en todo lo que sea compatible con el Instituto de la Construcción. O sea que el régimen de compatibilidad ya existía para todos los estatutos. No existía para agrarios y para servicio doméstico porque esos estatutos expresamente decían que no se aplicaba la ley contrato de trabajo. Conclusión, hoy, si tuviéramos que ser categóricos, diríamos que la ley contrato de trabajo solamente excluye a los empleados públicos. El resto están todos incluidos con régimen en la medida que sea compatible. Avanzo un poquito más. Quiero ir al 7. Estoy paneando artículos que tengan que ver con lo que hemos hablado para que vean básicamente cómo están reflejados aquello que dijimos en la clase pasada en el articulado. Las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley. ¿Alguien se imagina cuál es la sanción del 44? Iba a avanzar rápidamente, pero antes de avanzar pregunto. ¿Cuál puede ser la sanción? La nulidad. ¿Nulidad? ¿De qué? ¿De todo el contrato? No, de las cláusulas que violan la norma. Bien. El contrato va a seguir siendo válido, pero aquello que se haya dispuesto en contra de las disposiciones del orden público laboral, dicho en términos generales, lo que surja de esta ley o las leyes laborales, de los convenios colectivos, de los laudos o de los estatutos especiales, eso va a ser declarado nulo y sustituido por la disposición de orden público. La nulidad del contrato por ilicitud o prohibición de su objeto tendrá las consecuencias asignadas en los artículos 41 y 42 de esta ley y deberá ser declaradas por los jueces aún sin mediar la petición de parte. La autoridad administrativa, en los límites de su competencia, mandará cesar los actos que lleven aparejados tales vicios. Nos obliga a ver el 41 y 42. Nulidad del contrato de objeto ilícito. ¿Qué es esto?
todavía creo que ustedes no lo vieron con Sergio. La ley contrato distingue entre contratos de objeto ilícito o de objeto prohibido. Si les ocurre cuál puede ser la diferencia y cuál pueden ser los efectos que distingan a un contrato de objeto ilícito a uno de objeto prohibido. Yo aprovecho, me cebo el mate mientras ustedes piensan, me tiran una idea, si yo puedo tomar el mate. ¿No? ¿Qué sería un contrato de objeto ilícito? Agustina, ¿se te ocurre algún contrato de objeto ilícito? De objeto ilícito, no sé, por ejemplo, contratar a alguien para vender drogas. Es el ejemplo típico. ¿A alguno se le ocurre algo más? O si no, que se venda de parte del cuerpo humano. ¿Cómo, Que tenga cómo? por objeto- Profe, que tenga contratar por a objeto alguien. la venta, que tenga por objeto la venta del cuerpo humano. Eso está Bien. prohibido. ¿Quién más iba a decir algo? Yo, profe, en una asociación ilícita, por ejemplo, contratar personas. Sí, un sicario. Contrato a alguien para que mate a otro, o sea, para que cometa un delito. ¿Y qué diferencia hay entre un contrato de objeto ilícito y un contrato de objeto prohibido? ¿Qué se les ocurre? No estamos mirando los artículos, si ya los vieron no importa, pero ¿qué diferencia podría haber entre ilícito y prohibido? Puede ser, profe, en cuanto a la nulidad, que sea relativa o total A ver, del contrato. ¿se te ocurre un ejemplo de prohibido? No, estaba pensando lo mismo que habían dicho mis compañeros. Pero Del sicario. esos son ilícitos. Pareciera, ¿por qué hace ruido esto? Porque pareciera que si algo es ilícito también está prohibido. Pero la ley hace una distinción que tiene que ver con... ¿Perdón? ¿Menores de edad? ¿Menores de Bien, edad? ese es el otro ejemplo clásico. La ley, van a ver luego, que cuando la ley sigue teniendo el título de menores, más allá de que la legislación se modificó y no se habla más conceptualmente de menores, pero si tomamos que un sujeto de 16 años no puede celebrar válidamente un contrato de trabajo, si yo contrato a alguien con 14 años, estoy contratando con un objeto prohibido. No es un objeto ilícito, es un objeto prohibido. La ley prohíbe contratar a menores de 16 años. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Y por qué es importante esto? En los efectos. Porque si yo, como dice Agustina, contrato a alguien como empleado en relación de dependencia para que trafique droga, y le digo que durante 8 horas al día tiene que ir, pasar salir del país, ir a Bolivia o Paraguay, no quiero discriminar por nacionalidad, cualquiera sea, Chile, la que se les ocurra, y entrar con panes de droga, y a su vez lo tiene que vender, y lo pongo por escrito, el contrato es claramente ilícito. ¿Qué pasa si no le pago? ¿Puede invocar el trabajador la existencia de una relación laboral y reclamarme el pago del salario? No, la respuesta es no, porque si el objeto es ilícito, ninguna de las partes puede invocarlo a los fines del cumplimiento o de pretender valerse del mismo. En cambio, si el objeto es prohibido, si yo contrato a un menor cuando la ley me dice no pueden trabajar con menos de 16 años, salvo la excepción de que trabaje para la empresa familiar, etc. Si yo contrato en mi estudio jurídico a alguien de 15 años y después no le pago, ¿puede esa persona invocar de que trabajó y reclamarme el sueldo? Sí, por supuesto que puede. Porque no le puedo traer aparejada la consecuencia de mi obrar en prohibición a la ley, perjudicando al trabajador, que es el más débil de la relación. Entonces, para concluir, nos hemos metido en un tema que van a ver con Sergio la semana que viene o la otra. Pero para que tengamos en claro, cuando hablamos de nulidad por objeto, la nulidad por objeto hay que distinguir si el contrato es de objeto ilícito o si es de objeto prohibido. Si es de objeto ilícito, no tiene efecto para ninguna de las partes. Si es de objeto prohibido, el trabajador sí lo puede invocar, pero el empleador no puede valerse de que era de objeto prohibido para no cumplir. Entonces ese es el 41 y el 42 al que nos vinimos por remisión de los artículos que estábamos hablando del artículo 7.
paneos más muy básicos de artículos antes de entrar al principio de renunciabilidad, que ya llegamos. Fíjense el 8, condiciones más favorables provenientes de convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo laudo con fuerza de tales que contengan normas más favorables a los trabajadores serán válidas y de aplicación. Las que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas no estarán sujetos a prueba de juicio. Se entiende que con el alcance de una ley no necesita prueba. ¿Qué significa esto? Porque acá sí les debería empezar a hacer algún ruido en la estructura de pensamiento que hasta esta altura de la carrera ustedes tienen. Porque nosotros nos educamos básicamente en el ámbito del derecho civil y del derecho comercial, entendiendo que la ley posterior deroga la ley anterior, que siempre estaremos a la ley más nueva por sobre la más vieja, y empezamos a hablar de la pirámide kelseniana, que ustedes ya están hablando, entonces ya están hartos, la estructura, las normas, los tratados internacionales. Pues ojo que en el derecho laboral eso no es estrictamente así, porque deberemos, lo acabamos de ver en la norma de la regla más, la norma más favorable, perdón, la regla de la norma más favorable, me trabé en las palabras, que lo que debemos estar es al instituto analizado que más favorezca al trabajador. Entonces aquí no importa cuál es la más nueva, aquí no importa ni siquiera la jerarquía, lo que importa es resolver cuál es la más favorable. ¿Entienden la diferencia? No es que yo voy a aplicar automáticamente la última disposición legal, porque si esa disposición legal entra en colisión con otra, y esa otra que está vigente, analizada en el sistema de conglobamiento por instituto orgánico, es más favorable al trabajador, aplico la anterior, la más vieja en el tiempo. Entonces, con los convenios colectivos ocurre lo mismo. El convenio colectivo no puede regular cuestiones por debajo del piso que la ley contrato ha dado, sino que lo que va a pautar son condiciones superiores. Y por lo tanto, una vez que el convenio colectivo es homologado, tiene fuerza de ley y se torna de carácter de aplicación obligatoria. Lo único que dice el artículo 8 es que las condiciones más favorables que vienen de los convenios colectivos, por supuesto que son aplicables al caso concreto y a los sujetos comprendidos en el convenio colectivo. Voy a terminar ahí con un concepto para que ya empiecen a trabajar en la cabeza. Dije que el convenio colectivo participa en esencia de la naturaleza de un contrato. Es un acuerdo de voluntades. Nada más que los sujetos no son individuales, sino que son colectivos. Es la asociación sindical o el sindicato y la cámara empresaria. ¿Hasta ahí todos de acuerdo con esa idea? Eso es básico porque solo obliga a quienes son signatarios del convenio colectivo. Yo no puedo aplicar analógicamente las normas de un convenio colectivo a una actividad que no ha sido parte de ese contrato. ¿Entendieron el concepto? Esto es tan sencillo como que si Sabrina firma un contrato de locación y alquila un inmueble con Sergio, y son ellos dos nada más que las partes de ese contrato de locación, ¿puede Sabrina exigirle el cumplimiento a Agustina de las cláusulas del contrato de locación? No, si Agustina no tuvo nada que ver, es un tercero ajeno. En los convenios colectivos, quienes no son parte signataria no están alcanzados por los efectos del convenio colectivo. Entonces, si el convenio colectivo, vamos a ser específico, es para empleados de comercio y está representado el Sindicato de Empleo de Comercio y todas las cámaras comerciales, pues ese convenio colectivo solo alcanza a los empleados de comercio. Si hay algo de ese convenio colectivo que es genial, es muy bueno, ¿puede un obrero de la construcción pedir que se le aplique ese convenio colectivo? No, no puede. ¿Por qué? Porque no está alcanzado. Entonces, es importante saber que en el convenio colectivo, que parte del principio de un acuerdo de voluntades, solo va a tener efecto erga omnes, entendido como erga omnes los alcanzados por ese acuerdo, es decir, los que han participado en ese acuerdo, los que se han visto representados en ese acuerdo. Si yo no soy parte del convenio colectivo, no pueden pretender aplicarme extensivamente esa disposición. Vamos al 9, y aquí ya termino con este repasito de lo que vimos la clase pasada.
En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. ¿Alguien se anima a decirme qué es esto en lo que estudiamos el otro día? ¿Dónde lo encuadrarían? Nadie. Habré 1 hora y media. La norma más favorable, profe. Bien. ¿Y qué Que es hay la más de norma una más? disposición. Era uno de los pilares del principio protectorio. Bien, Agus, uno de los pilares. Si le ponemos el nombre técnico, yo me quedo más contento. ¿Cómo los vendimos a esos pilares? Como reglas básicas. Bien. Una de las 3 reglas del principio protectorio. ¿Se acuerdan que dijimos que el principio protectorio justamente se apoyaba, por eso Agustina bien dijo el concepto de pilar, se apoyaba en 3 reglas: indubio pro operario, norma más favorable y condición más beneficiosa. Dentro, acá la definición técnica es el artículo 9, primer párrafo, lo que hace es describir el principio protectorio en la norma más favorable, es decir, la regla de la norma más favorable, y da la solución de cómo debe resolverlo el juez. Debe resolverlo aplicando el sistema de conglobamiento por instituciones u orgánicos. Es la única manera que la ley le da la posibilidad al juez a que resuelva esto. Si más de una disposición legal entra en contradicción y hay que ver cuál es la más favorable, hay que aplicar el sistema de conglobamiento por instituciones u orgánicos. Y si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. ¿Alguien se anima a decirme qué es esto? Indubio pro operario. Bien, esta es la primera regla sobre la que se afirma el principio protectorio y que la denominamos el indubio pro operario. Es decir, que en caso de duda sobre la interpretación de la norma, aquí ya no confluyen normas, es una sola norma la que voy a tener que interpretar, o la prueba en el caso concreto deberá estar en favor del trabajador. Por eso es indubio pro operario. ¿Bien? Con el 10 estoy ya acercándome a donde quiero ir, que es al artículo 12, conservación del contrato. En caso de duda, las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad y subsistencia del contrato. Esto es, si hay algo que es nula esa cláusula, la sustituyo, pero el contrato va a sobrevivir. Este principio es un principio autónomo que vamos a ver luego, que es el principio de continuidad. En todo momento, las partes deben procurar la sobrevida del contrato, no la extinción del contrato. No se presume la extinción del contrato, lo que se presume es esa vocación de durabilidad en el tiempo. Bien, principio de interpretación y aplicación: cuando una cuestión no pueda resolverse por la aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los principios de la justicia social, los generales del derecho, la equidad y la buena fe. Aquí remite de manera genérica el artículo 11 a principios autónomos, que luego vamos a ver, como la equidad, la buena fe y bueno, la justicia social. Entro ya ahora en un segundo principio. Vimos el protectorio y hasta aquí lo que hice fue, de la clase pasada, que la di sin la ley contrato de respaldo, traje los artículos de la ley contrato, para que se ubicaran dónde está reflejado esto que estuvimos explicando la clase pasada. Ahora, si vuelven al programa que recién teníamos abierto, van a ver que vamos a entrar en otro principio. Ya dejamos el protectorio, vamos a un segundo principio. Este orden no tiene que ver con la jerarquía, sino que es una forma de aprovechar el orden que nos dan los artículos. El principio es el principio de irrenunciabilidad. Lo mencionamos la clase pasada y hasta creo que fue el único artículo que leímos. Vamos a reflejarlo de nuevo. ¿Qué es el principio de irrenunciabilidad? Será nula y sin valor toda convención de parte que suprima o reduzca los derechos previstos. ¿En dónde? En esta ley, en los estatutos profesionales, en las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea el tiempo de su celebración, de su ejecución
o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción. ¿Qué alcance tiene este principio del artículo 12? Refleja el ABC del orden público laboral. Es decir, que si una disposición o las disposiciones de orden público laboral son de carácter obligatorio, también son de carácter irrenunciable, porque no bastaría con que sean obligatorias si la parte pudiera voluntariamente renunciarlo. Pongámoslo en un ejemplo muy sencillo. Es obligatorio pagar el salario de la convención colectiva. Iba a decir un salario mínimo, pero esto les puede permitir una confusión auditiva, porque la ley contempla lo que se denomina salario mínimo vital y móvil, que es otra cosa. Vamos al salario que sea de la convención colectiva. Lo dije el otro día, si soy un empleado de comercio y estoy como vendedor B, ¿cuál es mi mínimo? El que en la escala salarial de la última publicada por paritarias para el sector diga 100.000 pesos. Ok. Sabrina trabaja en un comercio, el sueldo de Sabrina debería ser 100.000 pesos. Sabrina, que lo que quiere es trabajar para empezar a hacer algunas cosas, le dice al empleador, yo no tengo problema, estoy dispuesto a trabajar por 80. Renuncio a esos 20.000 pesos. Y el empleador dice, bueno, está bien, en el recibo le paga 80. ¿Qué ocurre con eso? ¿Puede Sabrina en algún momento reclamar la diferencia? ¿O como ella ya dijo voluntariamente que no quería cobrar los 100, sino que se conformaba con 80, es válido? Va a poder reclamar. Sabrina, vos Porque sos la es interesada. irrenunciable. ¿Lo vas a poder reclamar o no? Estás con cara así dubitativa. No, sí se puede reclamar. ¿Estás segura? O sea, vos le dijiste sí, Sí. sí al empleador, porque como ya sabías derecho laboral, después ibas y le reclamabas. Ok. ¿Y hasta cuándo lo va a poder reclamar Sabrina? ¿Tiene algún plazo? No, la ley no establece un plazo. ¿No? Perfecto. Pasan 10 años y viene Sabrina y dice, che, ¿te acordás que vos me pagaste 80? Me tenías que pagar 100. Me debés los 20 durante 10 años más la actualización monetaria, que en este país no es nada, es digamos que un 70-80% mensual. ¿Tiene lógica? ¿Haría ruido con qué eso? ¿Qué principio clásico del derecho estaría ahí en jaque? Que La que prescripción. prescriben. El principio La de los actos seguridad propios, ¿no? jurídica. La seguridad jurídica, que es de la esencia de la prescripción. Entonces la pregunta que viene es, ¿los créditos laborales prescriben o no prescriben? Para Sabrina pareciera que no. Para la ley contrato sí. Los créditos laborales son prescriptibles. Entonces, vamos a entrar ahora lentamente. Ya vimos lo que es el principio de irrenunciabilidad, ¿no? Del artículo 12. Ahora vamos a ver lo que se denominan excepciones al principio de irrenunciabilidad. Las enumero para después desarrollarla. ¿Cuáles son las excepciones al principio de irrenunciabilidad? 1, la prescripción. 2, la caducidad. 3, conciliación o transacción. 4, desistimiento del derecho. 5, renuncia al empleo. Las voy a dar de nuevo. Dudo que me acuerde el orden, así que si no va en el orden, ustedes me ayudan. 1, prescripción. 2, caducidad. 3, transacción o conciliación. 4, desistimiento del derecho. 5, renuncia. Lo di en el mismo orden. Me deben reconocer que estoy viejo, pero no he perdido al menos la mecánica del orden. Bien, vamos a ello. ¿Entienden dónde estamos parados? Estamos parados en un artículo 12 que dice que los derechos son irrenunciables. Los que surjan de la ley, de los convenios colectivos, de los acuerdos individuales, son irrenunciables. Y yo a su vez les estoy diciendo, ojo, que hay excepciones a ese principio de irrenunciabilidad. Y ahora vamos a estudiar las excepciones y el porqué de las excepciones. Ahí estamos parados. ¿Todos de acuerdo para alargar desde ese lugar? ¿Ok? Bien. Vamos con la prescripción que nos habíamos metido medio en juego para justamente verla, y por el absurdo de los 10 años.
La ley contrato de trabajo dice que los créditos laborales se prescriben. ¿Con qué plazo? 2 años. Es un plazo ordinario general. Ahora bien, acabo de decir que atrás de la prescripción lo que está es la seguridad jurídica. Prescripción hablando en términos generales, prescripción liberatoria, tanto en el derecho civil, comercial, como en el ámbito del derecho laboral, el legislador ha resuelto que, en función de mantener una determinada seguridad jurídica, el paso del tiempo y la inacción traen como consecuencia la prescripción. Ustedes ya saben lo que es la prescripción. En el sistema clásico, van a escuchar que yo uso mucho esta palabrita de clásico no, porque en 34 años de profesión, obviamente el derecho ha evolucionado, y estas definiciones que vamos a dar de prescripción y de los métodos de interrupción y de suspensión son más bien las que se usaban antes, porque ahora hay doctrina un poco más moderna. En términos de la prescripción, lo que hay es una inacción y un paso del tiempo. ¿Qué es lo que se prescribe? Díganme ustedes, ¿la acción o el derecho en el sistema clásico? La acción. ¿Por qué? Está perfecto, pero ¿por qué se prescribe la acción? Porque el derecho sigue existiendo y puede ser respondido como una obligación natural. En el viejo sistema de las obligaciones naturales. Entonces, yo lo que voy a tener como riesgo es que si reclamo, el otro me oponga como defensa a la prescripción y en función de eso mi acción no pueda ser ejercida. Ahora, si no opone la prescripción y reconoce la obligación, lo mismo voy a poder cobrarla, porque esa obligación sigue existiendo. Esta es la diferencia clásica entre la prescripción y la caducidad. Porque en la caducidad, recuerden que lo que se pierde es el derecho. No se pierde la acción, se pierde el derecho. Por eso es mucho más estricta y severa. Entonces, hecho este primer paralelismo para recordar institutos que ustedes ya traen de obligaciones, o de Civil 2, o no sé cómo se llame ahora en el programa nuevo, está claro que en el ámbito del derecho laboral, el legislador ha optado por reconocer la posibilidad de que haya prescripción. ¿Y por qué estamos viendo la prescripción como una excepción al principio de irrenunciabilidad? Y porque si yo tenía un derecho y pasó el tiempo y no lo ejercí y lo pierdo, estoy de alguna forma renunciando a ese derecho que la ley me reconocía. Pero estoy renunciando en función de que la seguridad jurídica para el legislador ha tenido un rango superior y ha entendido que aún tratándose de un crédito irrenunciable como son los créditos laborales, el paso del tiempo puede llevar a que se prescriba. ¿Se entendió? Ahora bien, vamos a la práctica. Recuerdan también ustedes que sobre la prescripción pueden haber dos efectos que son importantes: la suspensión y la interrupción del plazo del cómputo de la prescripción. ¿Se acuerdan de esto? Cuando yo interrumpo el plazo del cómputo de la prescripción, pongo el reloj en cero, es decir, borro todo el plazo anterior y vuelvo a contar a partir de ahí. Cuando yo suspendo, lo único que hago es le pongo la anestesia. Suspendo por un plazo determinado, pero cuando vuelvo, cuento el anterior más el que venga como plazo nuevo. No les estoy dando ninguna novedad, esto ustedes lo recontra saben y ya lo han estudiado. Estoy trayéndole algo que saben al derecho laboral. ¿Qué dice la ley contrato? Que los supuestos de interrupción y de suspensión del Código Civil y Comercial son todos aplicables al ámbito del derecho laboral. Va de vuelta. Que los supuestos de la legislación de fondo, actual Código Civil y Comercial, antes Código Civil, son todos los de interrupción y los de suspensión aplicables al ámbito del derecho laboral. ¿Cuál es el que más se utiliza en la práctica? La que denominamos, o mal denominamos, puesta en mora. ¿Se acuerdan que antes, yo sé que ustedes, a lo mejor cuando yo les digo antes, si están cursando hace poco, ni siquiera vieron el Código Civil. Entonces, a lo mejor ya son todos Código Civil y Comercial. Pero antes, el viejo Código Civil, en el artículo 3986, tenía prevista la puesta en mora, que es la reclamación
y decía que tenía un efecto suspensivo de 1 año por única vez. El actual Código Civil y Comercial sigue manteniendo el efecto de suspensión de la puesta en mora, pero es por 6 meses, por única vez y por 6 meses. ¿Cómo sería eso en la práctica? ¿Cómo haría un trabajador para suspender el cómputo del plazo de la prescripción por 6 meses? ¿Qué tendría que hacer? ¿Tendría que enviar una carta documento? Bien, diciendo que... Y que, Interpelarlo. claro, Claro, porque que si no dice, se le miren, me está extraño abonando. mucho, la carta documento podrá ser muy afectuosa, pero no va a tener efecto respecto a la prescripción. Que no se ¿Qué le quiero? está pagando el sueldo, por ejemplo. Bien. Lo tiene que interpelar, como dijo Constanza, le tiene que requerir de manera concreta qué es lo que está reclamando. Entonces, para que tenga efecto suspensivo la mal denominada puesta en mora, cuando los créditos laborales son todo de mora automática, tiene que haber una interpelación formal fehaciente. En el caso, como dice Sabrina, si es el sueldo, no me pagaste el sueldo, ¿qué hago? Atento a haber vencido el plazo para el pago del salario el día tanto, intimo plazo 2 días hábiles, abone la remuneración adeudada con malos intereses. ¿Qué hay ahí? Hay un requerimiento concreto sobre un crédito que yo digo que está devengado y que se me adeuda. ¿Tiene efecto eso sobre la prescripción? Sí. ¿Qué hace? Suspende el cómputo del plazo de la prescripción por 6 meses y por única vez. Entonces, cuando termine el efecto, continúo con el plazo de la prescripción, si había un plazo anterior, se lo acumulo y ahí voy hasta los 2 años. ¿Todo de acuerdo con eso? ¿Se entendió? Esa es la que ya está en el Código Civil y Comercial. También es clásica del Código Civil y Comercial la interposición de la demanda, que tiene efecto interruptivo. Ustedes saben que interpuesta la demanda a un antejuez incompetente, la interposición de la demanda interrumpe el efecto de la prescripción, es decir, borra el cómputo del plazo que yo traía. Esa es clásica. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué voy a aportar de nuevo ahora? Porque lo otro es recordar lo que ya estudiaron. Vamos con lo nuevo. ¿Qué dice la ley contrato de trabajo? La ley contrato dice que se aplican todas las del Código Civil y Comercial, pero hay una específica que está en la ley contrato, que la denomina reclamación administrativa. Reclamación administrativa. ¿Qué tiene de característica? Que es interruptiva, o sea, interrumpe la prescripción, borro y voy a empezar de nuevo. Pero acá hay algo muy particular, el plazo. ¿Por qué? Porque el efecto de la reclamación administrativa de interrupción dura lo que dure el trámite, pero como máximo 6 meses. ¿Va de vuelta? La reclamación administrativa, que ahora vamos a explicar bien qué es, tiene un efecto de interrupción de la prescripción. ¿Cuánto tiempo va a estar interrumpida la prescripción? Lo que dure el trámite de reclamación, pero como máximo 6 meses. Si no entendieron, denme 2 minutos más porque voy a poner un ejemplo a ver si lo aclaramos. Primero, ¿qué es la reclamación administrativa? ¿Alguien sabe? Ir ante el Ministerio de Trabajo, Secretaría de Trabajo, según el distrito. Jorge o tiene experiencia de vida, o hizo la materia, o tiene cultura general. Dio en la tecla. Exactamente. ¿Por qué? Porque el ámbito administrativo, cuando hablamos en el derecho del trabajo, es la autoridad de aplicación, es la Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo o Subsecretaría de Trabajo. ¿Por qué pongo estos distintos nombres? Primero porque en las provincias tienen distintas denominaciones, en Nación también, y a veces van cambiando el nombre. Es la autoridad de aplicación laboral, que puede ser, insisto, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como es en Nación, Subsecretaría de Trabajo, como es en Neuquén, o Ministerio de Trabajo, como lo es recientemente en la provincia de Río Negro. Es lo mismo, es la autoridad de aplicación. Y como dijo Jorge, ¿qué hago yo en la autoridad de aplicación? Y yo, trabajador, voy y hago mi reclamo. Sabrina dijo, che, me están debiendo el sueldo. Esperé 4 días, venció, no aparecen, me deben el sueldo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y puedo ir a la Subsecretaría de Trabajo o al Ministerio de Trabajo. ¿Y qué voy a hacer ahí? Un reclamo administrativo laboral.
Es decir, le voy a decir a esa autoridad de aplicación, señor, hágame un acta donde yo, que soy Sabrina, que acá tengo mi documento, que traigo un recibo de sueldo, le digo que mi empleador, que es Alejandro Cataldi, no me está pagando el sueldo y quiero que me lo pague. Eso es un reclamo concreto. Frente a esa actuación de Sabrina, respecto de la prescripción, que es lo que nos está importando ahora, hay un efecto interruptivo. A partir de ese día que se presentó y hizo el acta, ¡proc!, se interrumpe el cómputo de la prescripción. Ahora, supongamos que Sabrina hizo el reclamo hoy 12 y la semana que viene, el día 18, yo que soy el empleador voy, me presento a la subsecretaría y digo, yo no le debo nada a Sabrina. No le debo nada porque en realidad no vino a trabajar. Entonces no es que le deba salarios. Declino la instancia administrativa. Termina acá esta instancia administrativa previa laboral. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Es una instancia previa, es de carácter voluntario, es obligatorio comparecer para el empleador, pero no debe someterse porque no es un juicio, y da su explicación y termina. Dije, lo empezó el 12 y lo terminó el 18. ¿Qué pasó con la interrupción de la prescripción? ¿Sigue computando o se acabó el efecto del 18? Se acabó el efecto del 18, porque dura lo que dura el trámite. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Mismo ejemplo, no me pueden notificar, pasa un mes, yo viajé, vengo a la primera audiencia, digo, sí, Sabrina, ¿sabes qué pasa? Que se me ha complicado, no me pagan los clientes, yo te pido hagamos un cuarto intermedio, lo pateo, como se dice en la jerga, y llevo 6 meses y no terminamos el trámite administrativo. Llevo 7 meses y seguimos haciendo audiencia, viendo si vamos a pagar, si le hago un plan de pago, porque ya no solo es el mes ese que me reclamó, hay otras cosas. ¿Qué ocurre con el efecto interruptivo? A los 6 meses cesó. Por más que el trámite siga vivo, el máximo del plazo del efecto interruptivo de la reclamación administrativa son 6 meses. Por eso lo que dije es, dura lo que dure el trámite, pero como máximo 6 meses. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, sí. ¿Escucho? Perdón, Sí, ¿alguien? profe, se entendió. Sí, se entendió. Ah, no, pensé que alguien me iba a preguntar a alguien algo, y seguramente alguien dijo, sí, profe, qué claro que es, cómo lo entendemos, no nos estamos durmiendo, ya estamos casi que la siesta se nos pasa de largo. Déjenme un segundo. Vamos al 57. Vamos acá. ¿Me están siguiendo ahí en la ley contrato? ¿Sí? Interrupción por actuaciones administrativas. Sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código Civil, entiéndase, me remite a todos los supuestos del Código Civil y Comercial, porque el artículo no se modificó y sigue hablando del Código Civil solo. La reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo interrumpirá el curso de la prescripción durante el trámite, pero en ningún caso por un lapso mayor de 6 meses. Entonces, esto que explicamos está acá, es el artículo 257. ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, primera excepción del principio de irrenunciabilidad, la prescripción. Agotado. Ya vimos prescripción. Dije en la clase anterior, para que a quienes no estuvieron, que tengan en cuenta que el programa no es analítico. Entonces ustedes solo van a ver título de irrenunciabilidad. Atrás van a tener que estudiar todo esto que les estoy dando, las excepciones. Porque si solo se quedan en el artículo 12, el resto no lo ven en el resto de la materia. Segundo, que pusimos como excepción, caducidad. Acabamos de recordar que la diferencia entre prescripción y caducidad es que aquí en la caducidad lo que es una pérdida del derecho, es decir, es muy severa la consecuencia. ¿Todos de acuerdo? Respiren hondo, ármense un poquito de paciencia, son las 5 de la tarde, porque yo voy a dar 4 supuestos de caducidad. Pero para que ustedes lo entiendan, voy a tener que meterme en institutos que vamos a ver más adelante en la materia, pero mínimamente explicárselos para que puedan comprender cómo opera y cómo funciona la caducidad. Primer concepto que hay que dejar muy en claro es que no hay otras caducidades que no sean las que surjan de manera expresa de la ley. Va de vuelta. No hay otras caducidades que no sean aquellas que surjan de manera expresa de la ley.
¿Esto qué quiere decir? Que las partes no pueden crear caducidades. ¿Por qué? Y porque es una pérdida del derecho. Entonces sería muy sencillo, yo como empleador digo el principio de renunciabilidad, pero empiezo a crear condiciones de pérdida de derecho, las pongo en un reglamento de trabajo y le digo al obrero firme acá, y listo, le hago perder todos los derechos. Si no me reclamó a los 3 días, no me puede reclamar el día. ¿Sí? Cualquier pavada. Entonces, las caducidades son taxativas. Solo existen las que contempla la ley. Yo voy a dar 4, hay 5, voy a dar 4, la quinta después la vamos a ver, que es un poquito más atípica. Hacemos como hice recién, enumero y después entro a desarrollar cada una. Doy el título de la caducidad, que no les va a decir mucho, pero después la vamos a desarrollar. Primero, supuesto de caducidad, impugnación de la sanción disciplinaria. Ese es el título. Segundo supuesto de caducidad, vencimiento del plazo para las vacaciones. Tercer supuesto de caducidad, periodo de excedencia de la mujer trabajadora embarazada. Y cuarto, franco compensatorio. Como verán, di títulos. Todos esos títulos son institutos que vamos a desarrollar. Salvo que ustedes ya tengan una idea, los títulos no le dicen nada, porque ni siquiera dije cuál es el plazo de caducidad o cómo se da. Son disparadores para ahora desarrollar. ¿Sí? ¿Me ayudan? ¿Cuál fue el primero que pusimos en orden? Impugnación de la sanción disciplinaria. Bien. Gracias, Agustina. Empecemos por algo muy obvio pero genérico. ¿Saben lo que es una sanción disciplinaria? ¿Un castigo? No con el látigo, Constanza. Hemos evolucionado. no. No mucho, no como nos gustaría, pero algo hemos evolucionado. Sí. Profe, disculpe, ¿viene a ser como una sanción previamente fundada en un expediente de sumario, administrativo o algo de eso? No necesariamente. Ese concepto, Sergio, tiene que ver con la administración pública. La administración pública, para que pueda haber una sanción, tiene que haber un sumario administrativo previo. Y para que pueda haber un despido, tiene que haber una causa fundada en un sumario administrativo previo. Pero como ya dijimos, bien. la administración pública la hemos corrido. En el ámbito del derecho laboral privado, la sanción es una... No, pero está perfecto porque eso nos nutre. Sí. ¿La sanción qué es? Es la potestad que tiene el empleador para poder hacer cumplir sus facultades de organización y dirección. Va de vuelta. Es una potestad que tiene el empleador para poder hacer cumplir esas facultades que le da la ley, que son de organización y dirección. Algo simple. Si yo pongo que el horario de ingreso es a las 8 de la mañana, y Sabrina viene 8:30, 9 menos cuarto, 9 y 10, 10 y 11, no quiero decir que llegues tarde al trabajo, Sabrina, te puse como ejemplo. ¿Qué hago yo como empleador? Digo, che, qué macana, Sabri, che, tratá de venir horario, ¿no? Mañana te prometo 40 minutos más tarde, 20 minutos más tarde. ¿Qué puedo hacer? La ley me prevé que yo como empleador, que soy el que organiza y dirige el empleo, tengo una facultad que es de sancionar. La deberé primero apercibir, eventualmente le puedo aplicar una suspensión de 1 día, después una suspensión de 3 días, y la más grave de todas las sanciones es el despido con causa. Puedo despedirle en función de haber acumulado tantas sanciones. Presenté el tema, nada más, para que sepan de qué viene cuando hablamos de impugnar la sanción, impugnar la suspensión. Supongamos que yo le aplico 5 días de suspensión a Sabrina. ¿Qué consecuencia tiene una suspensión disciplinaria? Que Sabrina no viene a trabajar, pero no cobra los días. Eso está claro, ¿no? O sea, la consecuencia de la sanción es, porque incumpliste con esto, no venís a trabajar y no cobrás. Es decir, que la consecuencia es económica, termina siendo con un efecto económico. No va a cobrar 5 días.
¿Qué ocurre si Sabrina quiere cuestionar eso? Porque en realidad no es que llegó tarde, sino que yo la había mandado a hacer otra cosa, no es la fecha que yo dije, no se la comuniqué bien, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver todo eso dentro del Instituto de las Sanciones. Puede impugnar la sanción disciplinaria. Ahora, tiene un plazo. El plazo para impugnarla es de 30 días. Si no lo hace dentro de los 30 días, caduca su derecho a impugnarla y la sanción queda firme. Ahí aparece la caducidad. Va de vuelta. La sanción disciplinaria que yo como empleador aplique en virtud de la facultad de organización y dirección que tengo, puede ser impugnada, cuestionada por el trabajador, pero debe hacerlo en un plazo máximo de 30 días. Si vencen los 30 días, pierde el derecho a cuestionar la sanción y por lo tanto queda firme. Si lo impugna dentro de los 30 días, volvemos al ejemplo, le apliqué 5 días a Sabrinas, lo impugna porque dice que es falso, que es mentira, que ella no llegó tarde, yo ratifico la sanción, digo, sí, llegaste tarde 5 días y le descuento los 5 días. Cumplió ella en los 30 días, la impugnó, pero yo lo mismo le apliqué la sanción. ¿Qué puede hacer? Y puede reclamar judicialmente el pago de esos días y el plazo para reclamarlo es el plazo de la prescripción. Tiene 2 años para reclamarlo. Pero para poder tener esa opción de reclamarlo, tiene que haberlo impugnado de los 30 días. Porque si no lo impugna, perdió el derecho. ¿Quedó claro? ¿Dudas de esto? ¿No? ¿Me ayudan con el segundo? ¿Puede Sí, repetir? profesor. Constanza. Sí, si podría repetir, usted habló de que es la facultad del empleador de hacer cumplir las normas de organización, ¿cómo fue que dijo? Sí, es parte del Dirección y control. Vamos a ver en la clase siguiente. El instituto es las facultades de organización y dirección. El empleador tiene, porque él es el que se vale de los medios, como de la empresa o el concepto de empresario, tiene las facultades de organizar el trabajo y de dirigir el trabajo. Esto puesto en términos claros, Constanza, es el que te fije el horario de ingreso, el que te asigna la tarea, es el que te puede modificar determinadas condiciones mientras no sean esenciales. Esa es la potestad que tiene el empleador, facultad de organización y dirección. Sí, Jorge. ¿Los 30 días son días corridos o días hábiles? Días corridos, días corridos. Está bien la pregunta de Jorge para que no quede en duda. No son días hábiles procesales, son días corridos. Es decir, que si yo hoy, 12 del 8, le apliqué la sanción a Jorge, tiene hasta el 11 del 9 para impugnarla. Si no la impugnó, caduca el derecho y ya no va a poder reclamar esos días. ¿Sí? Bien. Segundo tema, ¿cuál otro supuesto vimos de caducidad en orden? Vencimiento del plazo para las vacaciones. Bien. Instituto, estamos dentro del descanso, dicho muy sucintamente, porque nos va a llevar 2 clasecitas dar esto, sepan que así como hay una obligación, lo que se denomina jornada laboral, que es el tiempo en que yo pongo como trabajador a disposición mi fuerza de trabajo para que el empleador se sirva de ella, no anoten definiciones, pero ustedes ya saben lo que es la jornada laboral, ¿eh? El tiempo que yo estoy a disposición del empleador. La ley también me garantiza descansos. Los descansos de la jornada han sido obviamente muy importantes a lo largo de la historia de la evolución del derecho laboral. ¿Por qué? Porque antes no habían pausas o las jornadas se entendían que eran de sol a sol. Ahora los descansos que nosotros conocemos, dicho muy rápidamente, es el tiempo en que se termina una jornada y empieza la otra. Es decir, yo termino de trabajar el lunes. ¿Qué descanso tengo que tener entre el lunes y el martes? 12 horas. La ley dice que se me debe dar un descanso entre finalización de una jornada y comienzo de la otra de 12 horas. Pero a su vez la ley dice que hay un descanso semanal. Es decir, que yo a partir del sábado a las 13 hasta el domingo a las 24 tengo que descansar. Eso se llama descanso semanal o hebdomadario. Y agrega que hay un descanso anual. ¿Qué es el descanso anual? Las conocidas vacaciones. Vamos a estudiar cada uno de esos institutos cómo funciona. Pero nos focalicemos en las vacaciones. Conceptos mínimos para entender dónde está la caducidad.
El que debe otorgar las vacaciones es el empleador, porque dentro de sus facultades de organización y dirección es el que dispone cuándo es que va a otorgar las vacaciones al personal. Pero no lo puede hacer cuando se le ocurra. Está sujeto a 2 recaudos que le da la ley. Primero, un recaudo temporal. Lo debe hacer desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril del año siguiente. 1 de octubre al 30 de abril. En ese abanico es que debe otorgar las vacaciones. Pero a su vez, le debe notificar con 45 días de antelación al trabajador, para que el trabajador se pueda organizar y para que sepa cuándo le van a tocar las vacaciones. Freno, repito, porque algunas estaban escribiendo o algunos estaban escribiendo y se quedaron. ¿Quién es el que debe otorgar las vacaciones? El empleador. ¿Puede hacerlo en cualquier época del año? No. Para la ley contrato tiene que hacerlo desde el 1 de octubre al 30 de abril. Después vamos a ver que hay excepciones, que hay estatutos que prevén otra cosa, pero vamos a lo general. Esa es la fecha en la que el empleador puede otorgar las vacaciones a sus trabajadores. Y a su vez, la ley le dice, ojo, no le puede decir mañana tomate las vacaciones. No, lo tiene que hacer notificándolo con 45 días de antelación y tienen que comenzar un lunes o el día inmediato hábil posterior. Esos son requisitos. Ahora bien, ¿qué ocurre si el empleador no me notifica y se va a vencer el plazo para las vacaciones? A ver si me siguen en el ejemplo. Constanza ya puso cara de no sé de qué me está hablando, ni creo que lo vaya a saber en unos minutos. Te dije, Constanza, lo voy a hacer personal, que el empleador te tenía que dar las vacaciones del 1 de octubre al 30 de abril. ¿Qué pasa? Y te tenía que notificar 45 días antes. ¿Qué pasa si es 1 de abril y no te notificó? Ya no tiene 45 días. Ya está incumpliendo con la ley y se le va a vencer el plazo el 30 de abril. ¿Qué hacemos en ese supuesto? Bueno, la ley dice, si el empleador no la otorga y ya no le da el plazo, quien se las va a tomar es el trabajador. Y el trabajador le notifica a él que a partir del próximo lunes se toma las vacaciones y le da 30 días más para que goce. Le dice, como máximo se las va a tener que tomar al 31 de mayo. ¿Va de vuelta? Constanza estaba esperando que le notifiquen las vacaciones, porque ella sabía que se las tenían que notificar y no le notifican. Y el 1 de abril y ya no le dan los 45 días al empleador, ni de casualidad, porque le quedan 30 días, nomás 29 le están quedando. Entonces, ¿qué hace Constanza? Dice, mire, a usted ya no le dan los plazos, la ley me permite a mí, trabajadora, que le diga que me voy a tomar las vacaciones. Mis 14 días me los tomo a partir del lunes siguiente y listo. Y no solo que se los puede tomar hasta el 30 de abril. La ley, como prevé que pueda existir este problema, le da 30 días más, es decir, que Constanza hasta el 31 de mayo puede gozar de las vacaciones. ¿Qué pasa si Constanza no ejerce ese derecho? Caducan. Jorge, que tiene la posta hoy, está sorteado, dijo la respuesta correcta. Caducan, acá aparece la caducidad. Es decir, que ante la falta de ejercicio del derecho del trabajador a tomarse las vacaciones, y no notifique y no goza de las mismas, la ley le da por caduco el derecho, pierde las vacaciones. Esto hace mucho ruido, cuando vamos al instituto de vacaciones lo vamos a discutir, porque muchas veces el empleador, el que le dice no te las tomes ahora, tomátela después, te necesito, no te vayas, amor eterno, etcétera, etcétera, pero vamos a entender el porqué y por qué es que el legislador pretende el goce de las vacaciones y no la sustitución en dinero que está prohibida, porque hace a la salud psicofísica del trabajador. Entonces, ahora quedémonos con el dato nada más. Yo me meto un poquito en el instituto, hago una vueltita para que la entiendan, pero quedémonos con el dato. ¿Cuándo aparece la caducidad en las vacaciones? Cuando el trabajador, no habiendo ejercido el derecho, al 31 de mayo no se tomó vacaciones. No las ejerció, caducan, perdió las vacaciones que tenga pendientes. Salvo, acá agrego algo que no dije, pero es un poquito de sintonía más fina, que haya acordado con su empleador pasar hasta 1/3 al año siguiente. La ley permite que yo acumule, o sea, deje para el año siguiente máximo 1/3, pero necesita acuerdo entre partes. Si podemos
convenir que no me tomo todas este año, sino que dejo un tercio para el año que viene. Cerrado, caducidad en vacaciones. Entonces, repito, en las sanciones disciplinarias, 30 días de que me la aplicaron para poder impugnarla, si no lo hago en los 30 días, las pierdo. En las vacaciones, la reducción sería, si al 31 de mayo no me las tomé, las pierdo. Esa sería la síntesis de cuándo opera la caducidad. Al 31 de mayo, sin haber ejercido el derecho que tengo. ¿Dudas? ¿No? Agustina, me pareció que ibas a agarrar el micrófono, pero no, me amagaste con ella, agarraste el cuaderno. No. Listo. Tercer orden que habíamos dado, periodo de excedencia de la trabajadora mujer embarazada. Bien. ¿Qué es esto? Otro instituto. En la actualidad, todavía la ley contrato sigue regulando al trabajo de mujeres en términos de igualdad de derechos, reiterando algo que ya parece obvio a esta altura, y que tiene hasta raigambre de los tratados internacionales, la Constitución Nacional, etc., pero regula de manera específica un instituto que es la maternidad, que todavía está regulado de manera exclusiva para la trabajadora mujer. Vamos a ver cómo es esto de la licencia. La trabajadora mujer tiene 45 días antes del parto y 45 días posteriores de licencia paga. Vamos a analizar todo el instituto de la maternidad luego. Lo que ahora quiero contarles es que hay algo específico dentro del instituto de la maternidad que se llama periodo de excedencia. ¿Qué es el periodo de excedencia? Es una licencia sin goces de haberes, reitero, licencia sin goces de haberes, que la trabajadora mujer embarazada puede tomarse en la medida que cumpla con determinados requisitos. Primer requisito es que lo solicite 48 horas antes de que venza su licencia posparto. ¿Va de vuelta? Dijimos, el periodo de excedencia como tal es una licencia sin goce de haberes, que la trabajadora puede tomarse, es de su voluntad, la puede exigir siempre y cuando cumpla con estos requisitos. Primer requisito, que lo pida 48 horas antes de que venza su licencia posparto. Pausa ahí. Explico para que se entienda. Dije que la trabajadora tiene licencia paga antes y después del parto. La ley dice 45 y 45, pero también dice que puede como mínimo tomarse 30 y estos 15 que no se tomó los acumula ya, con lo cual se toma 30 y 60. Estamos hablando de 90 días de licencia paga que paga el sistema de seguridad social. ¿Todos de acuerdo ahí? Todos de acuerdo. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir durante esos 90 días con el puesto de trabajo? Para que entiendan la lógica de la norma voy a esto. Y es posible que el empleador necesite un reemplazo, que traiga a alguien a que supla a la trabajadora mujer embarazada que está de licencia de parto, ¿o no? Bien, perfecto. Trae a alguien de reemplazo. Vamos a ver que hay modalidades contractuales que permiten que yo contrate a alguien para reemplazar a otro. Suplencia. Es una modalidad contractual. Ok. ¿Por qué la ley le exige a la trabajadora que le avise al empleador si va a acceder o no al periodo de excedencia 48 horas antes de que venza la licencia? Y es una razón de orden. Porque si la trabajadora me avisa, yo al suplente que tengo le prorrogo la suplencia por lo que va a durar el periodo de excedencia. Ahora, si no me avisa, ¿yo qué presumo? Que cuando termina la licencia se presenta a trabajar. Entonces, la razón de ser de este plazo de caducidad es una cuestión de orden. Es exigirle a la trabajadora que va a querer acceder a este beneficio, que cumple con los requisitos, que le diga a su empleador 2 días antes de que se vaya a vencer la licencia: hey jefe, yo no me voy a presentar el día 46. Se me vencen los 45, pero yo le estoy avisando acá, en el 42, que no me voy a presentar porque me acojo al beneficio de excedencia. Entonces, ¿dónde está la caducidad? Si la trabajadora no invoca y notifica de que va a ejercer ese derecho, pierde el derecho a hacerlo. No puede ir el día 46 y decirle me voy a tomar el periodo de excedencia. Lo podrá acordar, pero no puede obligar a su empleador a que se lo dé. ¿Por qué? Porque caducó su derecho a tomarse el beneficio de excedencia. ¿Se entendió?
Por supuesto que ahí quedan miles de preguntas del Instituto de la Maternidad. No estamos dando ninguno de estos institutos. Estoy solo poniéndolos un poquito en sintonía para explicar dónde está la caducidad, porque si no, se quedan con el título y no nos sirve de nada. Último profesor. supuesto de caducidad. Sí, alguien iba a preguntar algo. Yo, Jorge. Sí. En el caso de que la mujer que haya tenido familia esté usando la licencia posparto, o sea, los 45 días, y no quiero hacer uso de la licencia sin goce de haberes, por una cuestión económica, pero no se haya tomado la licencia que le corresponde anual. Puede hacer, póngase que sea el día 15 de mayo y tiene para ejercer el derecho hasta el 31 de mayo, puede notificarle al empleador o acordar, en su caso, iniciar la licencia anual. Voy a responder genérico porque es muy específico, pero sí, puede acumular a las licencias por maternidad las vacaciones que le queden pendientes, sin ningún tipo de problema. Puede acumularlas, sí. De hecho, esto suele ser ¿se notifica o se notifica? ¿Hay una... la procedimiento trabajadora especial o...? normal, la trabajadora que no ha podido, por la época de parto que tenga, tomárselas, no tiene ningún problema, notifica y se las toma. Esto lo que suele ocurrir es que se acuerda con el empleador, decir, mirá, yo tengo fecha de parto para aquel momento, no me voy a tomar no me des las vacaciones antes, el empleador no se las da, entonces en vez de volver al día 46, empalmo con las vacaciones y me tomo los 14, los 21, lo que me quede de vacaciones. Sí, eso está previsto. Gracias. ¿Alguna otra duda de esto? ¿No? Último supuesto que dije que iba a dar. Francos compensatorios el título. Volvamos a descanso. Dijimos que el descanso entre finalización de una jornada y comienzo de la otra debe ser de 12 horas. Dijimos que hay un descanso semanal del sábado a las 13 hasta el domingo a las 24. Quedémonos en ese descanso. Quedémonos ahí. ¿Qué pasa si el empleador invade mi descanso? Es decir, me dice, vení el sábado a la tarde. Díganme, ¿qué pasa? Voy a apagar mi aire acondicionado porque me estoy muriendo de calor. ¿Es facultad del empleador, del empleado, querer trabajar en su franco compensatorio? Supongo que después le corresponde una remuneración más alta por haber trabajado en su periodo de descanso. ¿No son horas extras, profe? Bueno, Brian parece que va a hacer un team con Constanza y le van a ese empleador le van a cobrar más. ¿Están todos de acuerdo con el team Constanza-Brian o no? Sabrina dice sí, quiere participar de ese team, se suma, le va a querer cobrar más. No, ¿saben que no? Están mezclando dos cosas distintas. Y está bien, porque razonablemente vamos todos para ahí. Pero ya me apuro a decirle que en el concepto de horas extras, que manejó Brian cuando tiró la pelota, el concepto de horas extra es un concepto técnico, y hay horas extra cuando se supera la jornada legal. Ya me apuro a decirle que la jornada legal está dividida por nuestra ley en 8 horas por día, con un máximo de 48 horas semanales. El decreto reglamentario de la ley de jornada de la 11.544, prevé que el empleador puede estirar en 1 hora más por día y estar dentro de la jornada legal. Es decir, yo puedo trabajar 9 horas diarias, en la medida que no supere las 48, no hay horas extras. Entonces, que yo trabaje el sábado a la tarde no necesariamente es horas extras. Porque supongamos que yo trabajé 44 horas hasta el sábado a las 13 e hice 4 horas el sábado a la tarde. ¿Cuántas trabajé en la semana? 48. ¿Hay horas extras? En principio, técnicamente no. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hay? Porque no trabajé más horas que la jornada semanal. Pero ¿qué es lo que sí hay? Hay una violación del descanso semanal. Hay una intromisión en mi descanso desde el sábado a las 13 al domingo a las 24. Cuando el empleador invade mi descanso, la ley lo que dice es que está obligado a darme un franco compensatorio. Y aquí aparece el instituto del franco compensatorio. En la medida que mi descanso semanal no fue respetado, el empleador en la semana inmediata posterior me tiene que devolver
ese franco que yo no, ese descanso que yo no pude gozar. ¿Cómo me lo devuelve? Dándome un franco compensatorio. Lo compensa. Entonces, para Brian y para Constanza, si trabajó el sábado a la tarde y no superó las 48 horas, lo único que tiene como derecho el trabajador es que a partir del lunes le den un mediodía de descanso. ¿Por qué? Porque se privó de descansar el sábado a la tarde, así de sencillo. Entonces, primer semana inmediata posterior, el empleador me debe dar medio día de descanso. ¿Qué pasa si no me lo da? La ley dice que a la semana siguiente el trabajador se lo puede tomar él directamente, avisándole, no vengo el jueves a la mañana, no vengo el viernes a la tarde, se toma ese franco compensatorio y va más allá de la norma. Dice, como sanción, porque no le dio cuando le tenía que dar el franco compensatorio, lo va a pagar con un recargo del 100%. Eso no es horas extra, eso es una penalidad, es un recargo por no haber otorgado el franco. Vuelvo a la secuencia porque hay algunas caras que están como extraviadas. Sábado a la tarde yo tenía que descansar, el empleador me pide que vaya, yo voy y trabajo. Hago un total de 48 horas, para que no queden dudas, no superé la jornada semanal. ¿Qué debe hacer el empleador? A partir del lunes, darme un franco compensatorio. ¿De cuánto? Media jornada. Esa semana el empleador no me da nada. ¿Qué puedo hacer yo como trabajador? A la segunda semana le aviso y me lo tomo. Y a su vez me lo tiene que pagar con un recargo del 100%. Como sanción por no haberme dado en la primera semana el franco. ¿Hasta ahí me siguieron todos? ¿Qué pasa después? Si a la tercera yo no ejercí mi derecho, igual que lo de las vacaciones, caduca mi derecho a reclamar y a tomarme el franco compensatorio. Pierdo el derecho al franco. Esto suele ser bastante contradictorio, a aquellos que trabajen les va a sonar, que la gente suele decir, yo tengo acumulado 45 días de franco, 300 días de vacaciones, 2 años y medio de no... Bueno, para la ley eso es imposible. En la práctica ocurre, pero eso es contra Legen. ¿Por qué? Porque el objetivo, entiendan la naturaleza y el objetivo de la norma, es que el trabajador descanse por su salud psicofísica, para disminuir el riesgo de la siniestralidad y los accidentes. Entonces no es lo mismo que yo esté sin vacaciones 3 años y trabajando los sábados y los domingos, y los sábados y los domingos y sin tomarme el franco. La ley no quiere eso, por eso no permite compensarlo en dinero. El régimen es estricto. Después vamos a ver alguna excepción, pero el régimen es estricto. Si me invadieron el descanso, en la semana inmediata posterior me lo tienen que dar, franco compensatorio. Si no me lo dan en la segunda, me lo tomo y lo cobro con un recargo del 100%. Y si no me lo tomo en la tercera, caducó mi derecho a gozarlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Me quedó una duda y capaz que no lo entendí. Diga. ¿El recargo del 100% es en las horas de franco que se toma o en dinero? Es en dinero, el equivalente a las horas que te invadieron el franco. Supongamos que fue mediodía, que fueron 4 horas, vos te vas a tomar el franco de esas 4 horas y a su vez vas a cobrar un 100% de recargo por las 4 horas. Ah, bien. ¿De acuerdo? Se pagarían como 8 en ese caso, en ese ejemplo. Exactamente, las 4 que ya están liquidadas, más 4 más como recargo. Bien, gracias. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Avanzo, son y media. Voy a avanzar 15 minutos más menos, porque cuando arrancamos, yo arranco bien a horario, y como no hay pausa, no hay nada, terminamos unos 15, 10 minutos antes siempre. Primacía de la realidad, lo comenté, ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Para el derecho laboral es mucho más importante, es decir, es determinante, poder observar por parte del juez qué es lo que ocurrió y no lo que las partes dicen que ha ocurrido o va a ocurrir. Va de vuelta. Al juez lo que le interesa es cómo fueron en verdad los hechos, no el relato que las partes hacen de los hechos.
Por eso puse como ejemplo que si hacíamos un contrato donde le dábamos todas las características de un contrato comercial, lo firmábamos en escribanía, le dábamos fecha cierta, etc., pero después en la prueba se demuestra de que yo era un trabajador subordinado, con subordinación técnica, económica y jurídica, cumplí un horario, cobraba todos los meses, de nada me sirve ese contrato comercial. ¿Por qué? Porque vamos a estar al principio de primacía de la realidad. Es un principio muy utilizado, sobre todo cuando hay fraude laboral. El fraude es un concepto que está en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, vamos a ponerlo, como para que ya lo vayan manejando, porque es un artículo muy importante, muy motor de la ley. Dice el artículo 14, será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de persona o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. Esto, ¿por qué es tan trascendente? Quizá lo que les voy a decir es una obviedad para algunos, y para otros puede ser algo fuera de sus esferas de conocimiento cotidiano por una cuestión de vida. Hay muchos supuestos, o hay supuestos, no lo voy a adjetivar, donde el contratante procura por todos los medios forzar de que no hay una relación laboral. ¿Y esto por qué será? ¿Por qué alguien que contrata va a querer que la relación sea comercial y no laboral? La respuesta es bastante obvia, porque acabamos de decir que las relaciones laborales tienen normas de orden público, y esas normas de orden público tienen mínimos, y esos mínimos son irrenunciables y derogables por las partes. En cambio, en el ámbito del derecho civil y comercial, se rige básicamente por el principio de la autonomía de la contratación y la autonomía de la voluntad, donde las partes acuerdan libremente las reglas. Si yo contrato a una empresa para que pinte mi casa y pongo un valor que lo ponen ellos y me dicen tal material y lo van a hacer en tanto tiempo, y la empresa viene y lo pinta, hay una relación comercial, hay una locación de obra. Yo después podré reclamarle que me hicieron mal el trabajo, penalizarlos si se demoran, es una relación comercial. Ahora, si yo, que soy una empresa constructora, contrato a alguien para que venga y pinte todas las casas que estoy haciendo, y viene todos los días de 8 a 12, cumple horario, es dueño nada más que del pincel, que ni siquiera es dueño porque se lo doy yo, ¿es una relación comercial? Y no, no es una relación comercial. ¿Y por qué puede que ese contratante pretenda encuadrarlo como comercial? Y porque si lo encuadra comercial, autonomía de la voluntad. Pero si es laboral, orden público laboral. Entonces, las situaciones de fraude no son tan atípicas. Hay fraude cuando se simula y hay lo que llamamos relaciones en negro. Algo que ustedes ya saben, pero que lo pongamos blanco sobre negro. ¿Qué son las relaciones en negro? Son las relaciones no registradas. Yo contrato a alguien como empleado, pero no le doy de alta en la FIP. No lo tengo como empleado, pero viene todos los días, cumple horario, le pago a lo mejor menos que lo que dice el convenio, lo hago trabajar a lo mejor más de las horas que dice la ley, pero como está en negro, está en negro. Ahora, si la relación está en negro, está no registrada, ¿se aplican las disposiciones de orden público laboral? Sí, por supuesto. Cuando ese trabajador que está en negro venga y reclame, el juez ¿qué va a decir? Principio de primacía de la realidad. Acá, más allá del nombre que le hayan puesto o que no le pusieron, este es un trabajador dependiente. Ergo, toda la legislación laboral rige y aplica a este caso. Tanto la remuneración, la jornada, las horas extra, el franco compensatorio, los accidentes de trabajo, todo lo que se les ocurra. Entonces, por eso es importante trabajar siempre con la idea, en el ámbito del derecho laboral, de la primacía de la realidad. La realidad manda por sobre lo que las partes dicen que han convenido. ¿Por qué? Porque volvemos al origen del derecho de trabajo. Como hay una parte que es más débil, seguramente puede estar forzada a terminar aceptando condiciones por debajo del orden público y afirmando convenios que sean nulos, pero de otra manera no lo contratan. Entonces, cuando voy a poner un ejemplo bastante usado, lamentablemente.
¿Saben ustedes lo que es un contrato a tiempo parcial? Lo vamos a ver en las próximas clases. Para que tengan una idea. Los contratos son de jornada completa, que es esto de las 8, 9 horas, 48 semanales, o a tiempo parcial, que es cuando yo acuerdo por menos, por 2/3 partes menos de la jornada de la actividad. Voy a hacerla simple. Supongamos que contratamos a Matías y lo contrato por 4 horas diarias. Es lo que clásicamente se llama media jornada. Yo lo contrato a Matías por 4 horas diarias. ¿Cómo le pago el sueldo? Y le pago la mitad del sueldo legal. Si el sueldo eran 100, cobra 50. Después vemos los aportes, pero ahí estamos todos de acuerdo. O sea, hice un contrato a tiempo parcial, mitad de jornada. Pero ¿y qué pasa si Matías en vez de venir 4 horas viene 8 horas? Y yo en el recibo lo tengo por 4, y los aportes lo hago por 4. ¿Qué hay? Hay una conducta de fraude. O sea, es una relación que está irregularmente inscripta, parcialmente no registrada. ¿Por qué? Porque los datos con los que está registrado son falsos. Registra como jornada completa, jornada parcial, cuando en la realidad lo que ejecuta es jornada completa. Entonces, si Matías acepta, cobra, un momento se pudre y dice, che, Cataldi, yo estoy viniendo 8 horas, te intimo a que me pague la diferencia y aparte que me computes todo lo que me corresponde. Digo, no, vos me firmaste acá un contrato que dice a tiempo parcial. Y hay un recibo todos los meses que dice que vos cobrás y que es cancelatorio. Matías dice, no, yo estudié Derecho Laboral y acá hay normas que son de orden público. Yo te voy a demostrar en la realidad frente a un juez que yo venía 8 horas. Vos me debés las otras 4. Y lo va a ganar. ¿Por qué? Porque el principio del derecho laboral no solo es protectorio, sino que lo que procura es evitar el fraude. Entonces, frente a la actitud de fraude, lo que se impone son las normas de orden público. 8 minutos. Voy a dar un principio más para que no nos quede tanto para la próxima clase. Voy a elegir caprichosamente gratuidad de los procedimientos. Caprichosamente porque entiendo que lo voy a poder dar en estos minutos que nos quedan. ¿Qué es gratuidad de los procedimientos? ¿Se les ocurre algo? ¿A qué les suena? No hay La que pagar posibilidad de honorarios, litigar sin costos. litigar sin gastos. ¿Solo eso? Sabrina se había considerado que había dado una respuesta así, se acomodó en la silla como así, listo, este no me jode más. Yo digo, solo eso, volvió para atrás, pensó de nuevo. A ver, seamos más genéricos. ¿De qué serviría que la ley tutele todos estos derechos del trabajador si el trabajador para ejercerlos tuviera que pagar? Porque el beneficio de litigar sin gasto, que lo que en el ámbito del derecho civil se llama así y en el ámbito del derecho laboral se llama carta de pobreza o mal denominada carta de pobreza, es que si voy a iniciar un juicio no tengo que pagar los sellados. Pero yo voy a otros ejemplos, Sabrina. ¿Qué pasa si tenés que hacer una intimación? ¿Y vas al correo y tenés que pagar una carta de documento? ¿Qué pasa si tenés que conseguir asesoramiento? ¿Vas y contratás un También abogado y se le das la consulta? Tenés que pagar honorarios, todos esos que estás diciendo, los sellados y demás. Pero entonces, el principio de gratuidad es un principio amplio y lo vamos a ver con los ejemplos concretos. Arranquemos de cero. Si un trabajador le deben el sueldo y necesita ser asesorado, ¿tiene que ir y contratar un abogado? No, puede ir a la Subsecretaría de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, a la Secretaría de Trabajo, que son órganos dependientes del Poder Ejecutivo, y un asesoramiento gratuito se le va a brindar. Entonces no necesita pagar abogado, va y se hace asesorar gratuitamente, más allá de que puede ir al sindicato, y el sindicato también con el abogado lo puede asesorar gratuitamente. Van, lo asesoran, y le dice, che, acá está, hay que mandar esta intimación. ¿Qué es esa intimación? Eso se llama telegrama colacionado laboral. TCL, estamos con la sigla. Telegrama colacionado laboral, y es gratuito por ley. El trabajador va, acredita su identidad y toda la comunicación que tenga con su empleador, para lo que sea, por el reclamo que sea, es gratuito. No paga nada. Entonces no es que tiene que ir al correo y mandar una carta de documento, o a Adriani o a Oca, no. Va y manda un telegrama colacionado laboral
que es en formato como si fuera una carta documento, es de texto amplio, y eso es gratuito. Ya está, hizo la intimación. Viene, le respondieron cualquier verdura y le dice el abogado, che, no me quiere pagar el tipo, ¿qué hacemos? No te preocupes. Vamos a ir a hacer un reclamo administrativo, Subsecretaría de Trabajo. ¿Tiene que pagar algo? No. Está asesorado gratuitamente y el reclamo es gratuito. Vaya a hacer reclamo en la Subsecretaría de Trabajo. No le pagan. El abogado le dice, mira, no queda otra, vamos a tener que iniciar un juicio. Bien. Me va a tener que dar un poder para que yo te represente. ¿Ok? Escribanía, no. Carta poder. La carta poder se hace en juzgado de paz, generalmente, certifica la firma, nada más, es gratuita. Entonces, dio un poder especial para reclamo judicial sin tener que pagar el gasto de la carta poder. Ya está, estamos en carrera, vamos a iniciar la demanda. Interponemos la demanda, hay que pagar tasa, sellado, aporte, contribución, como se llame, colegio de abogados, Citrajur, según Río Negro, según Neuquén, ¿eh? No, nada, costo cero, gratuito, no tengo que pagar nada. Inicié el juicio. Che, le quiero meter un embargo preventivo porque me enteré que está desmantelando todo y se va. ¿Le suena embargo preventivo? Medidas cautelares, algo ya sabemos. Más allá del humo de buen derecho, saben que las medidas cautelares exigen contracautela. Es decir, tengo que dar una contracautela por el daño que pueda ocasionar. En el ámbito del derecho laboral, el trabajador nunca se le puede exigir una contracautela real, basta la caución juratoria. Es decir, da caución él de que eventualmente va a responder por los perjuicios, con lo cual traba el embargo preventivo sin contracautela real. Sigo con el juicio, gano el juicio, pero pierdo en parte. Me condenan en costa. ¿Lo pueden condenar en costa? Sí, esto es un concepto que está errado en la mayoría, que dice que el trabajador no puede ser condenado en costa. Sí, el principio de la derrota rige igual. ¿Qué es condenado en costa? Tiene que pagar los honorarios en la parte que le corresponda. Ahora, ¿le pueden embargar la casa como consecuencia de haber perdido un juicio? No. Dentro del principio de gratuidad, la ley le garantiza un efecto similar a la constitución de bien de familia, es decir, el asiento de la vivienda del trabajador no puede ser nunca embargada como consecuencia de las costas del proceso judicial. No necesita la inscripción como bien de familia, sino que la ley lo tutela en ese sentido. Por supuesto que estamos hablando de una única casa y donde sea el asiento familiar. Si es un gerente de una compañía petrolera y tiene una casa en Moquehue, donde sea, esa se la van a poder embargar porque no es el asiento familiar. Como vieron, ¿qué hice? Y acelerado por el tiempo, es darle ejemplos de que el principio de gratuidad es integral. Porque si no, de otra manera no tendría sentido que la ley le confiera derechos al trabajador que no los puede ejercer, porque para ejercerlos tendría que poner plata. Entonces, la tutela está dada porque el principio de gratuidad acompaña desde previo al proceso, durante el proceso y finalización del proceso judicial al trabajador. Ese es el principio de gratuidad que, como reitero, se ve reflejado en telegrama colacionado laboral, beneficio de litigar sin gastos o carta de pobreza, por lo cual no paga sellados, poder apud acta hecho con poder especial frente a escribanía, para el cual no paga ningún costo, y no responde con la vivienda como consecuencia de honorario. Esos serían más o menos los ejemplos de la ley contraria. Bien, ¿dudas, preguntas? ¿No? Es un viernes, están cansados, hemos empezado una semana de cursada y no tienen ganas. Dijo, profesor, poder apud acta, ¿qué significa apud? Apud acta es un poder especial, lo que denominamos poder especial, nada más que se hace antes se hacía por acta notarial, acta del secretario, digamos. Ahora, en vez de hacerlo el secretario de la Cámara, que lo podría hacer, se hace en juzgado de paz. Es un formulario que se llena los datos de las partes y ya con eso puede litigar para ese proceso. No es un poder general, solo sirve para litigar en ese juicio, por eso es un poder especial. Ah, pues, esa es una sigla que no tiene un significado, apud. No, apud acta, apud acta. Es vinculado con el acta. Vinculado. ¿Algo más? Profe, yo tenía una duda, pero volviendo también al principio protectorio que me había quedado. Dale. En el caso de que colisionen intereses de distintos trabajadores, 2 o más, por ejemplo, ¿cómo el juez aplica este principio?
a ver si te entendí. Supongamos que tengo un juicio con actores múltiples, más de un actor, Sí. ¿sí? Y están reclamando la misma cosa o distinta cosa. No, claro, como que el conflicto sea entre ellos. No podría haber un conflicto entre ellos. Ah, ¿Cómo podría haber un conflicto entre trabajadores entre sí? no sé, lo pensé, A no ver, sé, pero no sé, pensémoslo se podía juntos. tampoco. Pensémoslo juntos, pero ¿cuál podría ser? Algún conflicto, no sé, dentro del trabajo, una discusión, no sé, algo que algo grave, ¿no? Que podría llegarse a Está bien, llevarse a juicio. pero nunca va a ser un conflicto entre ellos. A ver si te tomo el ejemplo. Supongamos, Constanza, de que hubo una riña y se agarraron a trompada 3 y el empleador termina despidiendo a los 3. Lo que puede ser es que uno declare, no, él empezó primero, no, él me pegó más fuerte, pero eso no va a ser un conflicto judicial, va a ser un conflicto interpersonal. El juez no va a tener que resolver a quién le da la razón. Lo que va a tener que resolver es si había o no motivos para el despido. Entonces, siempre el conflicto entre un trabajador y el empleador. Puede que haya más de un trabajador, puede que sea una acción con múltiples actores, sí, en la medida que todos pidan lo mismo. Por ejemplo, no nos pagaron la zona desfavorable, somos 20, y reclamamos los 20 juntos en un expediente, zona desfavorable. Pero nuestro fronting es con el empleador, no entre nosotros. Nunca vamos a tener nunca el juez va a tener que resolver conflicto inter-trabajadores. Siempre es empleador-trabajador. Ah, buenísimo, profe, gracias. ¿Dudas? ¿Nada? Buen fin de largo, aprovechen, que no quedan muchos, y creo que el miércoles da Sergio, si no yo siempre por PEDCO les aviso, si das el miércoles Sergio, el viernes daré yo seguramente por Zoom, como hago siempre, a primera hora de la mañana les pongo el link, si lo pueden desparramar porque alguno no entra en PEDCO por el WhatsApp del grupo de ustedes, háganlo para que se quiera sumar, se suma. Ahora cierro la grabación, cuando se descargue en un rato ya la subo para que esté disponible. Buen fin de... Chau, chau.